el orgullo, y yo he titulado al sermón de esta noche, el orgullo, un obstáculo para mi bendición. Así que vamos a buscar en Segunda de Crónicas, nos ponemos de pie para reverencia a la lectura, a la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 26, del 1 al 4, y luego vamos a leer el 15 y el 16, siempre del capítulo 26. Y dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Crónicas 26, del 1 al 4. Y luego vamos a leer el 15 y el 16. El tema de esta noche, el orgullo. Ay, ¿quiénes son orgullosos aquí? Yo creo que todos. ¿O no? Bueno, yo creo que todos tenemos algo de orgullo. El orgullo es un obstáculo para mi bendición. Lo tenemos. Segunda de Crónicas, hermana Aide, 26, del 1 al 4, y luego nos pasamos al versículo 15 y 16. Y dice así la palabra del Señor. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, fíjese, 16 años de edad. 16 años, era un bicho. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías. Nuevamente nos recalca la palabra cuán joven era este rey cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Ahora nos vamos al 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Lejos. ¿Qué entiende usted por lejos? Bien lejos. Bien allá, donde no conocemos. Dice que su fama se extendió lejos, allá por Chalate, por San Miguel, o nos vamos a ir más lejos, allá por Canadá, allá por Chile, bien lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y el 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ay, qué lástima, ¿verdad? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche porque el pastor Chandier está en el tabernáculo central y porque la hermana Ana María va a predicar esta noche. Por favor, denme gracia, denme sabiduría, denme palabra para poder llevar ese texto esta noche, Señor, y que todos nos llevemos algo importante, que el orgullo es un obstáculo para su bendición y para la mía. Señor, gracias por ese privilegio que me das al estar acá en este púlpito. Gracias porque esta noche tú tienes propósitos en la vida de Eduardo y tienes propósitos en la vida mía. Gracias, Señor, por los hermanos que están acá. Yo te pido, Señor, que sean pacientes para con esta nueva voz que les está deleitando sus oídos en esta noche. Y Señor, gracias porque nos tienes aquí a pesar del frío. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Miren, de verdad que le pido al Señor que tengan paciencia, porque yo no soy la voz que siempre escuchan ustedes. Pero algunos ya la conocen, pero otros no la han conocido hasta hoy. Bueno, vamos a hablar. ¿Ustedes recuerdan quién era el rey Uzías? No, bueno, les voy a contar quién era Uzías.
Ya leímos que llegó a reinar Jerusalén a una corta edad de 16 años. Era bien joven. También leímos que reinó Jerusalén por 52 años, un tiempo bastante largo. Fíjense que él también ya leímos que hizo lo recto ante Dios conforme había sido enseñado por Amasías su padre, que era el rey antecesor. Cuando esperaron a Amasías su papá, vino y quedó como rey él de Jerusalén. Usías, a pesar de que era tan joven, siempre buscaba a Dios, y en todas las cosas, si usted lee todo el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, ahí va a leer todo lo que era Usías, todo lo que él hacía y cómo fue respaldado por el Señor. Pero mientras Usías le hizo caso a la voz de Jehová, una vez que ya no le hizo caso y se enalteció y pudo más su orgullo, vino algo muy vergonzoso que más adelante lo vamos a ver, y la muerte posterior ya de Usías. Pero buscaba a Dios y el Señor siempre le prosperó en todo lo que él planificaba, en todas las áreas en las que él pensaba y se proyectaba como rey de Jerusalén. Como tenía el respaldo del Señor y le buscaba, Usías siempre le buscaba, entonces el Señor siempre le respaldó. Peleó con los filisteos, rompió el muro de Gat, el muro de Asdod. Cuando estuvo reinando en Jerusalén, hizo muchas torres en Jerusalén. También hizo torres en el desierto y edificó ciudades en Asdod. Fíjense que Usías era un rey muy inteligente. Él tenía una visión de agricultor, aunque no era esa su profesión. Él construyó muchas cisternas en todos los campos de Jerusalén, y dice la palabra que él tuvo muchos ganados. No dice que tenía un ganado donde él vivía, sino que dice la palabra que tenía muchos. O sea que podrían haber sido 100, 200, 300, 1000. No dice la palabra cuántos, pero dice que muchos. Así que él construyó sistemas de cisternas para que esos ganados, en el tiempo de que no había agua, ellos siempre tuvieran esa agua, y en todo eso lo respaldaba el Señor. Tuvo un ejército también el rey Usías, con 2.600 jefes de familia al frente del ejército. Quiere decir que 2.600 hombres, padres de familia, jefes de familias, eran los jefes de ese ejército que Usías tenía. Y el ejército en total, dice la palabra, que era de 307.500 guerreros. Eran bastantes guerreros. Pero que los jefes de las familias eran también los jefes del ejército. Ese ejército también tenía un rey que tenía una mentalidad de ingeniero, porque Usías vino y les fabricó a este ejército que tenía lanzas, escudos, yelmos, corcetes, arcos, ondas para tirar piedras. En fin, él todo lo que emprendía lo llevaba a ser exitoso. Todo lo que estaba a su mando era prosperado. Todo lo que él hacía o tenía bajo su autoridad hacía que fuera efectivo, porque desde luego le dio a su ejército todas las herramientas. ¿Y sabe qué dice también la palabra? Que a todas las guerras a las que iba también la ganaba este ejército de Usías. Así que vemos hasta este momento que Usías estaba respaldado efectivamente por el Señor.
bendición y también para la mía. Más adelante ya leímos que cuando él ya se sentía fuerte, dice, ¿verdad? Y cuando ya se sentía poderoso, vino y entró a quemar incienso en el altar del incienso. Y si usted esta noche lee el capítulo 26, se va a dar cuenta que solamente los sacerdotes en ese tiempo tenían derecho a encender el incienso en ese altar del incienso. Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese orgullo? Nosotros creemos que nosotros podemos hacer todo. Bueno, yo soy la esposa del pastor y a mí, ¿por qué me va a decir algo la hermana Matalicia? Si yo soy la esposa del pastor, ¿por qué va a venir Juan a decirme lo que yo voy a hacer ahora en la noche? Ese es orgullo. En el trabajo, hermanos, hombre, si mi jefe que yo tengo está loco, él cree que sabe lo que va a hacer, pero aquí la que sabe cómo se hace todo soy yo. Si yo no necesito que me diga nada. Está loco ese viejo o esa vieja. Así nos expresamos, hermanos, y ese es orgullo. Por eso dije que el tema de esta noche no solamente es de uno, que todos tenemos en uno u otro grado, en diferentes grados tenemos orgullo. El Tato me llega a mí. ¿Y por qué crees que venga temprano? Pues, hijo, tenemos que hacer la oración, vamos por tal día, tenemos que orar. Ay, esperamos, pues. Ese es el orgullo de los hijos. El no atender a la hora que yo le digo, por favor, antes de las 10, porque ya a las 10 su papá y yo, mire, vamos de bajada, ya estamos durmiendo. Pero no, él llega a la hora que quiere. Miren, aquel día les conté, ¿verdad? Que lo paró la policía. Así que si no entiende, como yo le pido, como yo le digo, tenemos que hacer el altar familiar, tenemos que orar. Entonces, ese es orgullo. Todos, como les digo, todos tenemos diferentes tipos de orgullo, diferentes niveles, no tipos, sino diferentes niveles. Pero todos tenemos un orgullo, un ego propio, que muchas veces es el que no nos deja rendirnos al esposo, no nos deja rendirnos con los hermanos, no nos deja rendirnos con los papás, no nos deja rendirnos con los amigos. ¿Sabe que el orgullo es el motivo de un montón de pleitos y hasta de disensiones, de conflictos y hasta rupturas por el orgullo? No le voy a hacer caso a este miedo. ¿Por qué le voy a hacer caso? Solo mi papá me puede decir a mí algo y a mí es ¿por qué? Si él es solo mi marido, mi esposo, pero a mí solo mi papá, Dios y mi papá. Ese es orgullo, hermanos. También no querer someterme a la autoridad que me ha dado. Bueno, yo hace 25 años hice un pacto con Dios y con mi esposo, y dije en la buena y en la mala, en la salud y en la enfermedad. No, cuando esté enfermo el hombre hay que ver que toma. Cuando esté enfermo el hombre hay que ver que se prepara, ¿verdad? Y si lo oigo tosigoso, mejor me voy a ir a otro cuarto. Ese es orgullo, hermanas y hermanos. Destruye relaciones el orgullo, hermanas. Destruye relaciones. Si nosotros no nos sometemos al jefe, no nos sometemos primero a Dios antes que nada. Al jefe, al esposo, a la esposa, a las autoridades que ha puesto aquí en la iglesia. Si no nos sometemos al líder de nuestro ministerio, si no somos más humildes como Jesucristo cada día, queriendo ser un poco más parecidos a Jesús, hay orgullo y lo va a llevar a usted a un fracaso como le pasó al rey Usías.
después de ser tan próspero y de tener tanto y de ser tan respaldado por el Señor, vamos a ver qué es lo que le sucede más adelante. Debemos de poner ese orgullo, rendirnos y que sea Cristo el que gobierne primeramente nuestros corazones. El rey Usías, cuando ya vino, se sintió fuerte, se llenó de orgullo, y dice la palabra que ese orgullo fue para su ruina. Su fama, ya dice que era famoso, ¿verdad?, por todos los lugares. Su fama le exaltó el yo interno que todos tenemos. No, yo puedo hacer eso. No, solo yo puedo hacer eso. No es que yo pueda hacerlo, solo yo lo puedo hacer. Yo lo hago mejor. Yo lo sé hacer bien. La fulana no puede hacerlo como yo. No, es que eso lo toco mejor yo. Al otro se le oye feo. Yo lo canto bonito, la otra no puede cantar. Yo toco bien, el otro no sirve como toca. Yo cocino rico, las demás no pueden cocinar. Hermanos, en todo yo vendo mejor, la otra no sirve para vender. Yo eso lo planificaría de esa forma. Eso que han hecho no me gusta, no sirve. Hermanos, está el orgullo todos los días y a cada momento imperando en nuestras vidas. Entendamos que así es. Entonces, ¿qué hizo primeramente el rey? ¿Y cómo le dio la espalda, digamos así, el Señor a él? ¿Qué es lo que le pasó? Fíjese, dice que él vino y entró al templo para quemar incienso en el altar del incienso. Pero entonces, si usted lee el 17, dice que entró el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes más de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: Usías, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Así muchas veces nos ponemos nosotros. Hacemos cosas que no nos corresponden. Decimos cosas que no nos constan. Hacemos cosas desagradables para nuestro Dios. Y entonces viene alguien que lo mata el Señor, a veces hasta nuestros hijos. Dicen: mamá, ahí la regaste. ¿No les ha pasado? A mí ya me ha pasado. Que mi hijo me ha dicho: mami, la regaste. En A o B cosa, ¿verdad? Pero siempre el Señor usa a alguien. Pero miren qué tremendo que fueron los sacerdotes los que le dijeron. Pero dice que Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, así como muchas veces nos llenamos nosotros de enojo. Ya no solo es enojo, sino que pasa al siguiente nivel, que es la ira. Y tiramos cacerolas, y tiramos trapos, y cerramos puertas. La hermana Ana María se convirtió en la, a saber qué, Ana María, nada más, porque de hermana ya no tiene nada en ese momento. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra, oigan lo que le pasó a Usías. La lepra le brotó en ese momento en la frente, enfrente de los sacerdotes, y esos 81 sacerdotes, varones valientes, dice la palabra, le vieron cuando le salió la lepra a Usías.
yo creo que se han de ver sorprendido. Yo me hubiera asustado, yo hubiera salido corriendo de ahí. Y dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Hermanos, yo no quisiera que a nosotros, por desobedientes, por orgullosos, por altivos, por creer que nos la podemos todas, nos pasara algo vergonzoso. Porque el Señor, cuando nosotros somos desobedientes, cuando estamos de orgullosos, cuando estamos de altaneros, cuando estamos de irrespetuosos, algo viene en nuestra vida, nos pasa algo. Siempre nos pasa algo. Lo que nosotros tiramos y sembramos, eso vamos a cosechar. Hay una ley bíblica que lo que tiramos y sembramos, eso cosechamos. Entonces el orgullo de Usías le llevó a tener esa lepra. Y vino después de eso, murió, y hasta llegó el reinado de él. ¿A dónde quedó? Miren, ¿a dónde quedó todo lo bueno que él hizo? Si él le faltó el respeto a ese Jehová que toda la vida le había respaldado, que le había hecho muy famoso. Dice que lejos, muy lejos sabían de él. Era famoso a mucha distancia. Si lo lejos es de aquí hasta donde yo no alcance a ver en el cielo, ¿verdad? No dice cuán lejos era su fama, pero que era famoso, era famoso. Así que ante el orgullo que tenía Usías y ante el orgullo que muchas veces aflora de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero es ser humildes como Cristo. Busquemos Filipenses 2, del 3 al 11. Filipenses 2, del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, debemos de ver siempre a quien está a nuestro lado como superior a nosotros. No crea que usted es superior a nadie. Miren lo que dice la palabra: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mejor ejemplo de humildad no tenemos que nuestro Señor Jesucristo. Dice que siendo Dios se humilló. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nadie, ¿verdad? Busquemos, mire, otra de las claves o de las ideas
que yo le he traído a usted para no tener esos errores que cometió Usías, el rey Usías, es no pelear, mejor cállese, mejor no responda. Y mire lo que nos dice Mateo 27, del 12 al 14. Mateo 27. Del 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas te testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mire, si usted quiere dejar a su hermano, a su jefe, a su esposo, a su esposa, a quien sea, maravillado de lo que usted es en Cristo Jesús, mejor quédese callado. Muchas veces pecamos por hablar tinas, muchas veces pecamos por no quedarnos callados. Entonces, mejor quedémonos callados. Aquí lo estamos viendo que otra vez Jesucristo, ¿qué hizo? Se quedó callado. Mire, otra de las claves para mantener la humildad es depender de Dios en todo. Así, recuerde que hacía Usías. Él dependía de todo, en todo momento, de Jehová. Veamos Juan 5:19. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entendamos, hermanos, que nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros, por nuestras fuerzas, no vamos a lograr nada. Nosotros, por lo que yo soy, por lo que yo tengo, por lo que usted cree que tiene, por lo que usted cree que sabe, por lo que usted cree que es, que no es usted, sino que es Dios quien le ha dado todo eso, es Dios quien le ha dado esa sabiduría, es Dios quien le brinda la gracia, es Dios quien le da las posesiones que usted tiene, es Dios quien pone ese alimento todos los días, es Dios quien le da ese vehículo, es Dios quien le da las fuerzas para levantarse todos los días, ir al trabajo, saludar al jefe, saludar a los compañeros, tener ese trabajo que hoy día es una bendición de Dios también. Es Dios, no es usted. Entienda que no somos nosotros. Tenga ese espíritu humilde de decir: Señor, gloria a Dios por mi trabajo. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por mi esposo, por mi esposa. Gracias por el vehículo que me das. Gracias porque hoy he tenido que comer. Gracias porque no estoy en el hospital. Es por Él, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. No es por nosotros. Entienda que nosotros no somos nada. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor en este versículo de Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo, nosotros como hijos no somos nada por nosotros mismos, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Cuando nosotros vamos en el nombre del Señor Jesús, vamos a hacer algo. Imponemos manos para orar por una sanidad. Vamos a orar, imponemos manos en los vehículos, imponemos manos en las casas, cuando las vamos con mi esposo y el Señor nos da ese privilegio de ir a bendecir casas, en el nombre de Jesús, pero no somos nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder ni autoridad sin el Rey
de reyes y Señor de señores. No somos nada. Y por último, no haga su voluntad sino la del Padre. Vamos ahí cerquita, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, la del Padre. Fíjense lo que está diciendo Jesucristo ante los testigos que tiene. Que Él no puede hacer nada por él mismo. Y Jesucristo era el Hijo de Dios. Jesucristo era Dios mismo. Pero ¿qué hizo Él? Un gran acto de humildad. Creo que en las 4 lecturas que hemos visto, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de humildad. Hermanos, esta noche, por favor, no sea como Usías, cuando usted llegue a tener un puesto de poder en su trabajo, de poder en su iglesia, de poder en su casa, de poder a donde sea. Recuerde lo que le pasó a Usías, que le salió la lepra. Recuerde que el Señor le quitó su respaldo. Recuerde esta prédica de esta noche, de cuán próspero era Usías, cuánta era su fama, cuántos guerreros era de ese ejército, cuánto construyó, cuántos años gobernó. Qué joven el Señor lo escogió para ser rey de Jerusalén. Pero cuando Él ya se sintió con poder, cuando usted sienta que tiene el poder, cuando usted sienta que tiene autoridad sobre algo, recuerde a Usías y lo que le pasó. Y que murió y que fue avergonzado con esa lepra en la frente. Y que salió corriendo del templo, dice la palabra. Y lea ahora en la noche que llega a su casa, lea y comparta con su familia lo que aprendió en este estudio bíblico de Usías, que lo avergonzó el Señor por no ser humilde, porque se enalteció, porque se llenó de ira, porque su orgullo pudo más que ese amor que el Señor tenía con él, que esa comunión que él tenía con Jehová, que ese respaldo que él le daba y lo hacía prosperar en todo lo que él hacía. Así que, hermanos, gracias. En esta noche vamos a orar para despedirnos y que todos tengamos un corazón humilde, todos podamos tener siempre ese ejemplo tan precioso y grande que es nuestro Señor Jesucristo. Creo que no hay un ejemplo como Él. No hay otro ejemplo mejor, tan maravilloso como el de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, que se quedó con la boca cerrada, que dijo: por mí mismo no puedo hacer nada. Así que seamos como Él en los momentos en que sintamos que tenemos el poder y la autoridad. Acordémonos de nuestro Rey, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tratemos de ser como Él, de ser semejantes a Él. Quizás no vamos a poder callar en muchas ocasiones, quizás no vamos a poder ser tan humildes como Él lo fue, pero tratemos. Ese es mi mensaje de esta noche, que quizás no vamos a poder ser como Él. Definitivamente, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y yo creo que aquí no hay nadie que dé la vida por otro. Él se quedó callado. Muchas veces sí hemos podido callar, pero otras veces se nos sale ese yo interno que tenemos. Así que le vamos a pedir al Señor que Él resalte en nosotros para tener siempre su bendición. Padre, gracias en esta noche por esta porción de tu palabra que hemos podido estudiar en esta noche, por aprender de ese
el orgullo es un obstáculo para que tú nos bendigas. Gracias por aprender que tenemos que callar muchas veces. Gracias por enseñarnos a ser humildes, como el Señor Jesucristo lo fue cuando estuvo entre los hombres. Gracias, Señor, por ese ejemplo tan precioso, tan grande, de verdad, del cual todos los días aprendemos algo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, a tener un corazón receptivo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que todos los días vengamos dispuestos a aprender, a saber que tú siempre vas a hablar a nuestros corazones, siempre nos vas a dejar una enseñanza. Muchas veces también por pereza no queremos venir a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a tener humildad aún en esa área, porque somos perezosos. Danos humildad y levántanos de nuestra comodidad para poder estar acá, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, por los hermanos que estamos presentes acá, por los maestros de escuela bíblica, por esos niños que a pesar de esta noche tan fría, estamos aquí diciendo presentes, porque es una manera en la cual te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, en nuestras vidas, por nuestras familias. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar acá en esta noche. Gracias porque en medio de un país con tanto conflicto, Señor, tú cuidas de nosotros. Queremos, Padre, que tu respaldo no se aparte de nosotros. Queremos, Señor, ser prósperos en todo lo que hacemos. Aprendimos en esta noche, Señor, que para ser prósperos no debemos apartarnos de ti. No debemos de desechar tu palabra y debemos de aprender. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.